Okay. Hola a todas, bienvenidas a las presentes y a las que miran por Zoom, en directo o diferido. Hoy es lunes 13 de enero del 2025. Vamos a dedicar la clase de hoy a la elevación del alma de nuestra amiga Valeria Leonov, Leilui Nishmat, para Sora Pesha Bat Mordejai. La clase de hoy va a estar, como siempre, dividida en dos partes. Primero vamos a hablar de la parashá de la semana y después voy a hablar un poco de Torá, Tefilá y demás. Voy a empezar a hablar, lo iba a hacer más adelante, de las diferentes etapas de la vida, partes de la vida desde la visión del judaísmo. Pero como falleció la mamá de Valeria, que en paz descanse, dije, bueno, voy a enseñar todo lo relacionado con la muerte, el velatorio, el entierro, qué se dice, qué no se dice, qué se hace, por qué la vela, por qué el espejo, bla, 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 por si alguien la va a visitar esta semana para acompañarla en lo que se llama Shiva, sepan qué es lo que tienen que hacer, no hacer, qué decir, qué no decir, y que entiendan qué es lo que está viendo. Por eso adelanté esta parte, que es la última etapa de la vida, pero bueno, pensé que era pertinente. Primero vamos a hablar de la parashá Shemot, que es una de mis parashiot favoritas. Con la parashá anterior, cuando muere Yosef, se termina el libro Bereshit, el libro Génesis, que es el primer libro de la Torá. Recuerden que la Torá tiene 5 libros. El primero es Bereshit, Génesis, y lo terminamos de leer la semana pasada. La última parashá es Vayehi, que es la que habla de la muerte de Yosef. La muerte De Yosef. El segundo libro de la Torá, que empezamos esta semana, se llama en hebreo Shemot, en castellano es el libro de Éxodo. Y habla de la crónica de la creación de la nación de Israel, del pueblo de Israel, desde los descendientes de Jacob en adelante. La primera parte de este libro relata la vida en Egipto, que ya habían pasado 210 años desde que había llegado Jacob a reencontrarse con su hijo. Pasaron 210 años, ¿ok? Y después sigue con la salida de la esclavitud hacia el desierto y viene toda la parte de Moshe, que más o menos en general todo el mundo sabe, hasta que llegan a la tierra de Israel. Eso es básicamente el segundo libro. Todos los descendientes de Jacob que bajaron con él a la tierra de Egipto en el medio de la hambruna, se dice que eran 70 almas, es decir, eran 70 hombres, ¿ok? ¿Hombres? Hombres mayores, no me acuerdo, creo de los 13 hombres mayores, pero en general eran 70, digamos. ¿Por qué 70? Porque es lo que habían, no habían más. Y permanecieron en Egipto tras la muerte de Yosef. Ellos se asentaron en la ciudad de Goshen, que es la ciudad que el faraón les había dado para poder vivir tranquilos. Tras la muerte de Yosef, se convirtieron en un pueblo muy unido llamado Benei Israel, los hijos de Israel. Recuerden que Israel era el nombre que Hashem le puso a Jacob en el sueño, que le dijo, no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel, porque escuchaste mi voz. Entonces cumplieron con la orden de Yosef de permanecer ahí en la ciudad de Goshen hasta que Hashem les mandara un mensajero para liberarlos. Esas fueron las últimas palabras de Moshe. Quédense en la tierra de Goshen, no salgan de Egipto hasta que Hashem les mande el mensajero que los va a liberar, porque esas fueron las palabras de profecía que él había recibido. También se cumplió la promesa que Hashem le había hecho a Abraham, a su tatarabuelo, bisabuelo. Cuando le dijo a Abraham en su momento, Hashem le dijo, tus descendientes van a ser numerosos como las estrellas. Y se convertirán en esclavos tus hijos, y dice así,
tus hijos serán numerosos como las estrellas, tus hijos serán extraños en una tierra que no es de ellos, se convertirán en esclavos, sufrirán allí por muchos años, y después los voy a redimir. Eso fue palabras que leímos cuando hablamos de la parashá de Moshe, perdón, de Abraham. Entonces Hashem decide poner a prueba al pueblo a ver si eran realmente merecedores de la Torá que él les quería entregar. Por eso hace que se queden en Egipto y pasen por las penurias que pasaron, para ver si seguían casándose solamente entre judíos, si eran hombres rectos, si seguían sirviéndolo a Hashem, si hablaban hebreo, que era el idioma santo, o ya empezaban a hablar egipcio. Si seguirían a Moshe en el desierto o se quedarían en Egipto. Los judíos que no pasaron esta prueba, porque o se casaron con alguien que no era judío, o porque se egipciaron, es decir, se adaptaron a la forma egipcia, se asimilaron exactamente, ellos no pasaron la prueba y murieron todos en Egipto. Solamente salieron los que merecían recibir la Torá. 600 almas, que eran los hombres. ¿Sí? Según perdón, yo me equivoqué. 70 personas se fueron con Jacob, y cuando habla de 600, son 600 almas de hombres, sí. Según el Midrash, una de las causas, hasta ahora todos vivían mínimo 120 años. Y una de las causas que hace que Yosef se muera a los 110 y no a los 120 fue que él sufría de un defecto de ego. Él pensaba que era superior a los demás, pero no porque sí, sino que él estaba más conectado con Hashem. Y por eso murió primero él y después murieron todos sus hermanos. Nuestra parashá Shemot, la parashá también se llama Shemot. El libro se llama Shemot y la primer parashá se llama Shemot. Shemot quiere decir nombres. Esa es la palabra. Y comienza el libro de Shemot con la parashá Shemot, recitando los nombres de los 12 hijos, en realidad de las 12 tribus. Y repite los nombres. Dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob. Vino cada uno con su familia y los nombra Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulún, Binyamin, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Esto hizo que nuestros sabios se preguntaran por qué los nombra otra vez cuando en una parashá anterior ya los había nombrado. Y se sabe que en la Torá no hay palabras de más y no hay palabras de menos. No hay repeticiones porque sí. Entonces, ¿cuál era el sentido que se preguntaron los sabios de por qué Hashem repite estos nombres? Para poder responder a este cuestionamiento, tenemos que entender cuál es el significado que tiene el nombre de cada persona. Según las Sagradas Escrituras, el nombre representa y determina la esencia de cada criatura. Cada uno tiene una misión en este mundo y los nombres se desprenden de esa esencia. Por ejemplo, cuando Adán estaba en el Gan Edén, en el paraíso, Hashem le pidió que nombre él a los animales. ¿Y qué hacía? Adán veía la cualidad de cada animal y ahí le puso el nombre. La que más recuerdo es Kelev. Kelev quiere decir perro. Pero Kelev viene de la palabra lev, quemó lev, como si fuese solo corazón. De ahí es la importancia de los nombres, que cada uno, por eso hay que pensar muy bien qué nombre uno le da a un hijo. Pero es que te dieron a vos. Y bueno, vos no sos responsable, por eso uno, como padre, uno es responsable de qué nombre le pone a su hijo. Muy bien. No, Mariana te lo pusieron ellos, vos te pusiste el nombre en hebreo. Ok. Yo también. Entonces, para entender concretamente, voy a dar un ejemplo. Imaginemos una situación en la cual un adulto juega con un nene y le dice, ¿cómo te llamas?
y el nene dice, me llamo Daniel. Y el adulto dice, a partir de ahora no te llamas Daniel, vos te llamás Mijael. El nene chiquitito dice, no, yo no me llamo Mijael, yo me llamo Daniel. Y se pone furioso, porque no puede comprender, ¿ok? ¿Pero por qué? Porque el tema es que al quitarle el nombre, siente que le está sacando su identidad, su esencia. ¿Sabes una cosa? Hay gente, nosotros conocemos, que está enferma y se cambia el nombre. Sí, eso es muy común. Cuando uno tiene un nombre, en general no se lo cambian, se agregan nombres. ¿Por qué? Esto lo puedo explicar. Se le agrega un nombre porque los decretos están decretados, valga la redundancia, para ese nombre, Daniel Mijael, pero le agregó un nombre, se lo cambió. Bueno, ¿por qué? Porque así los decretos van para la otra persona. Al ponerle un nombre nuevo, los decretos no le caen a esa persona. Si alguien está muy enfermo, no, pero esos son casos, nunca más te puedes llamar como te llamaban antes. Eso se hace con personas que están enfermas. Sí, es muy común eso, sí. No, los sobrenombres no, eso no tiene nada que ver, no. También dice que la importancia de los nombres es comparado con las estrellas. Las estrellas tienen dos aspectos diferentes. Está la cualidad común a todas las estrellas, que son brillantes, que son importantes, que son grandes, bla, 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 y ahí las numero. Número 1, número 2, número 3. Para poder agrupar, las cosas que yo agrupo tienen que tener algo en común, ¿ok? Frutas, bla, 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 bla. Pero dentro de las frutas, por ejemplo, yo puedo decir los cítricos, claro. ¿Ok? Entonces voy siendo un poco más específica en la calidad. Entonces, si yo sacando las estrellas por número, muestra lo precioso que son todas las estrellas. Estrella 1, 2, 3. Pero no expresa la característica individual de cada estrella. Cuando le empiezan a poner nombre a las estrellas, el oso mayor, las tres Marías, es porque es la cualidad de cada estrella. Lo mismo pasa con la gente. Entonces, es evidente que entonces que el nombre y número, las dos cosas son importantes en un ser humano, ¿sí? El número expresa un aspecto en común, que tienen todas las cosas en común, y el nombre, la cualidad individual de cada una de las personas o de los objetos. ¿Y el número de dónde viene? Ahí dijo de los 12. No, numerar, que tienen algo en común, las 12 tribus, tac, 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 pero los vuelve a nombrar. No, yo estoy hablando de este momento. ¿Por qué Hashem vuelve a nombrar las 12 tribus? 12 porque eran 12 tribus, y el nombre de cada uno por la cualidad de cada uno de estos. No, pensé que estabas hablando en general. No. Al enumerar Dios a los judíos por nombre, primero por número, los enumera por número, a Hashem, a los 12 hijos. Y después le pone nombre, expresando su amor particular por cada uno, dándole amor a cada uno, llamándolo a cada uno por su nombre. ¿Sí? Piensen ustedes, no es lo mismo que yo diga chicos, a que diga Juan, Pedro, cosas vengan. Si digo, cada uno se siente diferente cuando lo llaman por su nombre. La famosa frase, cuando uno está enojado, dice, bueno, soy un número más. Claro. Soy un número más, no soy importante, no me dieron importancia, me pasaron como uno más. Ahora, cuando me ponen un nombre, soy alguien especial. Claro, mi amor. Entonces, en el relato de nuestra parashá, en esta parashá Shemot, el pueblo de Israel se enfrenta a uno de los momentos más delicados de su historia. Había descendido a Egipto, no solamente en el trayecto, porque se iba para el sur, sino en la parte espiritual. Fueron bajando en la parte espiritual, por eso se llama el descenso a Egipto. Todo esto va a terminar con el recibimiento de la Torá en el monte Sinai y la entrega de la tierra de Israel.
Sí, ok. Una de las cosas importantes que los judíos no hicieron fue mantener los nombres judíos. Los que pusieron nombres no judíos fueron de los que tantos que se murieron. Los que mantuvieron el nombre judío, es decir, mantuvieron la identidad, esos son los que pudieron después salir. Y esta es la enseñanza de nuestra parashá, hola Mariana, de nuestra parashá, la parashá de los nombres, que es la clave para sobrevivir en momentos oscuros, como fue la esclavitud, y si pensamos en los egiptos que cada uno tiene en este momento, la esclavitud y la asimilación que nos rodea, la única forma es mantener nuestra esencia. Y nuestra esencia es mantener los nombres. Y eso, los nombres y la identidad de cada uno. Entonces, esto es la importancia de esta parashá, ¿sí? La relevancia de esta parashá, entonces, repito, hola, la importancia de esta parashá es aferrarse a la esencia, mantener la identidad, y eso implica mantener nuestros nombres. Ok. Cuando muere Yosef, al tiempo muere el faraón, que era el que lo conocía y el que le había dado todos los privilegios, y viene un nuevo faraón, que se llamaba Ramsés II. El faraón del tiempo de Yosef había sido uno de los reyes Ixos, se llaman, que gobernaron aproximadamente 200 años antes que Ramsés II. Por eso sabemos que entre Yosef y esta para allá pasaron 200 años. Los hijos de Israel, es decir, Benei Israel, el pueblo judío, los hebreos, se empezaron a multiplicar en Egipto, tal como había prometido Hashem a Abraham. ¿Sí? Tus descendientes van a ser numerosos como las estrellas. Y llegan a ser millones. De 70 llegaron a ser millones. ¿Por qué? Porque Hashem hizo un milagro y que todas las mujeres en cada parto tenían mínimo 6. Mínimo 6. En cada parto tenían sexto. Sí, así era, fue un milagro, pero todas las mujeres judías, ahí era sexto. Ok, por eso llegaron, de 70, llegaron a ser millones en 200 años. Imagínense, en 200 años la cantidad, porque se multiplicaban y de esos 6 que nacían en la primera tanda, las mujeres que nacían también tenían 6, y así fue exponencial y llegaron a ser millones. Muchos decidieron irse de Goshen, a pesar de las advertencias de los hijos de Leví, que eran los sacerdotes, y se asentaron en otras regiones de Egipto, y son los que se asimilaron. Se volvieron idólatras, empezaron a casarse con gente no judía, a poner cualquier nombre, a adorar el río Nilo y animalitos y demás. Pero no dejaron de hablar hebreo. ¿Qué pasó? Amenazado el faraón por la creciente cantidad de hebreos o de israelitas, y temeroso de que fuesen más judíos que egipcios, decidió ponerle fin a esto. ¿Y qué hace? Le dice, con medio de sus enviados, digamos, les manda de avisar a todos los judíos, de que iban a construir ciudades y que necesitaba ayuda, y que así como el faraón los había ayudado en su momento a darles tierra y darles comida en la hambruna y todo, ellos tenían que retribuirle. Y entonces todos los hombres judíos, la mayoría de los hombres judíos de todo el Egipto, llegaron a la capital para servirle al faraón. Y una vez que estaban ahí, los esclavizaron. Los únicos hombres que no fueron los de la tribu de Leví. Porque dije, nosotros somos los sacerdotes del pueblo judío, nosotros no podemos, bueno, no judío, en el pueblo hebreo, no podemos
ir a hacer este tipo de trabajo. Y el faraón lo aceptó. Fueron los únicos que resistieron esto. Por eso fueron premiados más adelante en ser sacerdotes y el sumo sacerdote, que son la rama de los Leví. Entonces, una vez que llegan para ofrecer su ayuda, los esclaviza. Y ahí separa a los padres de familia de las mujeres para que no queden embarazadas. Pero como siguen creciendo, porque los hombres se seguían estando con la mujer y siguen creciendo y naciendo y naciendo y naciendo, el faraón les ordena a dos parteras hebreas que maten a todos los bebés varones que nacían en los partos. ¿Quiénes eran estas dos parteras hebreas? Las llamaban en Egipto a una Shifra y a la otra Puá. ¿Quién eran en realidad la mamá y la hermana de Moshe? Yochebed y Miriam. Pero en el nombre egipcio eran Shifra y Puá. Y ellas eran las parteras. Entonces, obviamente, ellas no iban a cumplir de matar a los varones. Entonces, ¿qué le decían? Nosotras llegamos, pero las mujeres hebreas son como animales, no nos necesitan para los partos, tienen a los chicos solos y cuando nosotros llegamos, ya está. Entonces, el faraón decide mandar a sus propios generales y a las parteras egipcias a tirar al río a todos los bebés varones, a tirarlos al río Nilo. Yochebed es la mamá de Moshe, que todavía no nació. Yochebed era la hija de Leví, el hijo de Jacob, es decir, era la nieta directa de Jacob, ¿está bien? Y era de la tribu de Leví. En ese momento estaba prohibido casarse con gente de otra tribu, es decir, un Leví no se podía casar con un Cohen, o un Cohen no se podía casar con el hijo de la tribu de Naftalí. Se mantenían por las tribus. Entonces, tanto la mamá como el papá de Moshe, los dos eran descendientes de Leví, pero Yochebed, la mamá, era descendiente directa. Ella era hija de Leví, es decir, nieta directa de Jacob. Yochebed y su marido, Amram, tienen un nuevo hijo. Ya tenían a Miriam, que tenía 6 años, y a un varón que se llamaba Aarón, que tenía 3. Y nace un nuevo varón. La mamá, Yochebed, después de 3 meses de amamantarlo, solamente los que nacían. Pero ¿qué pasó? Como el faraón después decide manda a buscar adentro de las casas para que no los tengan escondidos. La mamá de Moshe, Yochebed, logra mantenerlo escondido a su bebé durante 3 meses. Y cuando ve que están llegando los generales egipcios, le da pánico de que le saquen a su hijo y que lo maten. Entonces lo pone en una canastita recubierta por fuera de brea y por dentro de arcilla, y pone la canasta en el río antes de que alguien lo mate. Y su hermanita de 6 años, Miriam, iba entre los arbustos mirando qué pasaba con ese bebé. La hija del faraón, llamada Batia o Batia, estaba dándose un baño en el Nilo. Y esto me enteré anoche. Me enteré anoche. ¿Qué baño se estaba dando Batia? La mikve se estaba convirtiendo. Se estaba convirtiendo Batia. Por eso estaba con las doncellas adentro del Nilo. Carne. Ok. Bueno, no. Ok. Entonces, cuando Batia ve la canastita, extiende su brazo, que lógicamente era imposible que su brazo llegara. Así que hablan de un milagro que hizo que Hashem le extendiera el brazo y agarra a ese bebé y se lo lleva al palacio, lo cría como propio, sabiendo que era un nene hebreo. Y lo llama Moshe, que quiere decir extraído del agua.
no dicen, no se dice, no lo nombran. Miriam, la hermanita de Moshe, que tenía 6 años, ve que se lo lleva. Y el nene lloraba y lloraba y lloraba porque tenía hambre y le trajeron un montón de nodrizas egipcias y el nene se negaba a tomar a amamantarse de una egipcia. Entonces Miriam le dice, yo te puedo conseguir una hebrea para que lo amamante. Perfecto, dijo Batia. Entonces la trae a la madre, a Yochebed. Y obviamente el bebé se prendió perfectamente porque era la leche de su mamá. Y arregla con Batia, con Yochebed, que sea la nodriza y que ayude a criarlo. Y entonces el bebé, en realidad, empieza a pasar mucho tiempo en la casa de Yochebed. Cuando es un poquito más grande, vive con los padres, en realidad, hasta los 2 años. A los 2 años lo mandan al palacio porque ya Batia lo quería. Pero siempre supo Moshe que era hebreo. Siempre lo supo. Pero creció con todos los beneficios de un príncipe egipcio. Cuando es más grande, él logra que el faraón les diera un día de descanso a los esclavos, porque el faraón se quejaba de que no producían lo que tenían que producir. Entonces él le dice, están cansados. Si vos les das un día de descanso, van a poder descansar y van a poder producir más. El faraón aceptó. ¿Qué día? Shabbat. Moshe logró que el faraón les diera el día de Shabbat para descanso. Ok. Moshe, cuando tenía 20 años, un día, deja el palacio y descubre, empieza a ver todas las injusticias que había contra sus hermanos judíos. Y ve como un egipcio está golpeando hasta casi matar a un hebreo. Entonces él mata al egipcio. Dice el Talmud, dice que lo mató con la palabra, que dijo un nombre específico de Hashem y se cayó ahí fulminado. Entonces lo cubrió con arena, como que lo enterró, para que nadie viera nada. Al día siguiente, él ve a 2 judíos que se están peleando y se acerca y dice, ¿no les da vergüenza estar peleándose entre hermanos? Entonces uno de ellos le dice, bueno, por lo menos nos peleamos entre nosotros, no como vos que mataste ayer a un egipcio. Y ahí se da cuenta que lo habían visto. Estos 2 van y le cuentan al faraón que Moshe había matado a un egipcio. Entonces el faraón pone una orden de captura para Moshe para que lo maten. Y ahí Moshe se escapa, se va de Egipto y se va a la ciudad de Midian. Midian. Un día llega a un pozo y ve que hay 7 chicas, que en realidad eran hermanas, y que había unos beduinos que las estaban molestando. Entonces él las defiende, las rescata, y cuando las chicas llegan a la casa de su papá, Yitro, Yitro lo recibe, a él le agradece que salvó a sus hijas, y lo deja trabajar como él, perdón, no. Yitro era el conductor espiritual de Midian. No eran hebreas. Entonces fue bien recibido por Yitro y trabajó como pastor de ovejas. Después de un tiempo recuperó, pues se dio cuenta que Yitro tenía un bastón muy importante. Ese bastón era un bastón de zafiro. ¿De dónde venía ese bastón? Lo encontró clavado así en la tierra del jardín de la casa de Yitro. Ese era el bastón que Hashem le había dado a Adán en el Gan Edén. Adán se lo dio a uno de sus hijos y así fue pasando hasta Noé, y llegó hasta un determinado punto, en las generaciones se lo iban pasando, y cae en manos de Yitro. La Torá no especifica exactamente cómo, pero era algo muy sagrado. Y Yitro lo planta ahí en la tierra y lo quiso sacar y nunca más nadie lo pudo sacar. Y Yitro dijo, el día que alguien lo pueda sacar quiere decir que esa persona es enviada de Dios.
obviamente fue Moshe, hizo ¡puc! Y tuvo su famoso bastón con el que después hizo un montón de milagros, era ese bastón, era el que venía desde el Gan Edén. 10 años después, Moshe se casa con una de las hijas de Yitro, Zipora. En ese momento, las mujeres cuando se casaban con un judío estaban conversas directamente. Por eso se casó. Y tuvo 2 hijos, Gershom y Eliezer. Son los 2 nombres de los hijos de Moshe. Moshe era un hombre tartamudo. ¿Por qué era tartamudo? Cuando él era bebé, era chiquitito, estaba en el palacio jugando y el faraón estaba jugando con él. Y Moshe agarra la corona del faraón y se la pone en la cabeza. Sus adivinos le habían dicho al faraón, ya nació el que va a redimir a los hebreos. Por eso él también quería matarlos, porque dijo, si ya nació, hay que matar a todos los bebés. Entonces, ¿qué hizo el faraón? Le dio una prueba. Vamos a ver qué va a agarrar este nene. Si es realmente este nene el que viene a redimir al pueblo hebreo, lo voy a matar. Entonces pone frente al nene una canasta llena de monedas de oro y una canasta con carbones encendidos. Obviamente, el nene, ¿qué fue a hacer? Agarrar las monedas, que el faraón dijo, si agarra las monedas es porque es este. El nene iba a agarrar, pero Hashem mandó al ángel Gabriel, que dicen que es el ángel que cuida a Israel, y el ángel Gabriel le corrió la mano y el nene agarró uno de los carbones y se lo puso en la boca y se quemó la lengua. De ahí es que Moshe era tartamudo. La verdad es que la Biblia habla mucho de la discapacidad, porque, Sí, claro. porque uno era rengo, el otro Sí, rengo, tartamudo, había sordos, ciegos, mudos, estériles. Sí, uno piensa en los patriarcas, las matriarcas eran... No, la sociedad es discriminativa, cuando en exactamente, hicieron cambios de exactamente. la religión. Ok. Dios, ¿por qué le mandó al ángel Gabriel? Porque sabía que Moshe tenía las cualidades perfectas para ser su mensajero. Y hay otra historia que cuenta el Midrash. Un ejemplo de la bondad y la piedad de Moshe. Cuando Moshe estaba trabajando para Yitro con las ovejitas, una ovejita se le escapa y empieza a correr. Y él empieza a correr atrás de la oveja. Y cuando él más corría la oveja, hasta que la ovejita llega a un lago y empieza a tomar agua. Entonces Moshe dice, ay, pobrecita, no te estabas escapando, vos querías venir a tomar a tomar agua porque tenías sed, pobrecita, y la alza y la lleva en UPA, la lleva hasta el campamento. Y era lejos, y la ovejita pesaba, y sin embargo Moshe lo hizo igual. Y esto es otro de los ejemplos de la piedad de Moshe con un animalito. ¿Sí? Si fue con un animalito, fue así, Hashem dijo, ¿qué más que va a ser por el pueblo judío? Entonces, sí, era un cordero, era exactamente. Entonces, Hashem dijo, quien tanto cuida y piedad dedica a los animales que le son confiados, es digno de ser pastor de mi rebaño. Eso es lo que dijo Hashem. Serás el guía ideal de mi pueblo. Durante los años que Moshe estuvo en Midian, muere ese faraón, muere el faraón que había mandado a matar a todos los bebés. Su sucesor continuó oprimiendo a los judíos, pero esta vez con mayor severidad. Y los judíos empezaron a pedirle a Hashem, por favor, que terminemos con esto, porque no podemos más, nos estamos muriendo, nos golpean, no tenemos comida y demás. Un día, Moshe estaba otra vez con las ovejitas, y en la ciudad, en el pueblito de Horeb, que quedaba al pie del monte Sinai, Moshe ve una zarza ardiente, la famosa historia de la zarza ardiente. Ve un arbusto que se quema
y no se quema. Ve un arbusto encendido con llamas, pero que no se quema. Y que el fuego no toca el piso. Es decir, era muy raro porque la parte de abajo no se quemaba, era solo la parte de arriba. Entonces se acerca y ahí Hashem le habla y le dice que él es el que tiene que dirigir al pueblo judío desde Egipto a volver a la tierra de Israel, como él le había prometido a sus ancestros. Y le dice, tenés que ir al faraón y decirle, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Moshe protesta, porque dice, el pueblo judío no me va a creer. ¿No? ¿Por qué me van a creer a mí? Que encima soy tartamudo y soy un escapado, ¿cómo se llama? Un prófugo de la justicia. Entonces Hashem le dice, yo te voy a ayudar. Te voy a dar 3 transformaciones milagrosas que vas a hacer a los ojos del pueblo y el pueblo te va a creer. Las 3 pruebas milagrosas fueron, número 1, el bastón, famoso que les comenté antes, se transformaba en una serpiente cuando él la tiraba al piso. Y cuando él la agarraba de la cola, volvía a su forma original. Número 2, Moshe recibió la orden de ponerse la mano derecha sobre su pecho. Cuando la retiró, tenía lepra en las manos. Cuando la vuelve a poner, se le vuelve a sanar. Y la tercera, para que los israelitas estuvieran convencidos, es que Moshe tenía que verter agua del Nilo sobre tierra seca y que el agua, en vez de meterse dentro de la tierra, se iba a convertir en sangre. Y se seguía titubeando Moshe, ¿no? Como que, no estoy muy convencido yo, ¿por qué yo? Yo no tengo, ¿quién soy yo? Entonces dice, yo no tengo capacidad oratoria, yo soy tartamudo, a mí no me van a creer. Entonces ahí Hashem le dice, no te preocupes, tu hermano Aarón va a ser tu vocero. Ok, entonces decide Moshe, agarra a Tzipora y a sus 2 hijos y vuelven a la capital de Egipto. En realidad pasan primero por Goshen y ahí Aarón lo recibe a Moshe, años de no verlo. Entre los dos reúnen a todos los ancianos del pueblo para decirles que el tiempo de la redención había llegado. La gente no le cree, él hace las 3 pruebas y ahí la gente le cree. Y le dicen, van y le dicen a Paró que dejen libertad a los judíos. ¿Qué dice Paró? Paró es la palabra en hebreo de faraón, ¿sí? Es que yo la uso una y otra. Paró le responde que no y le pone decretos más duros aún. Y le dice que los judíos tienen que producir la misma cantidad de ladrillos que venían produciendo, pero ellos no le iban a dar los materiales. Así que el tiempo que ellos utilizaban para fabricarlos, teniendo los materiales, en realidad tenían que dedicarle tiempo a ir a buscar la paja para poder hacer los ladrillos. Era como algo imposible. Acá voy a hacer un paréntesis. La gente, porque esto es para demostrar cómo los querían desmoralizar también mentalmente, no solo en lo físico era la tortura. La gente no trabaja solamente para ganar dinero. La persona tiene que tener un sentido del propósito, de estar orgulloso de sus logros, la dignidad del trabajo. La Torá describe la labor que hacían los judíos como, en hebreo se dice abodat parej, que es un trabajo que quebranta a la persona. ¿Por qué? Porque no hay nada que rebaje tanto a la persona como trabajar en algo que es en vano, que sus esfuerzos son en vano y que no tienen ningún propósito. Por eso el faraón los mandaba a construir ciudades con esos ladrillos, les mandaba a construir ciudades sobre arena. Entonces se desmoronaban enseguida y tenían que volver a empezar. Esas construcciones se llamaban Arei Miskenot, literalmente ciudades pobrecitas. Entonces tenía que empezar a construir todo otra vez y otra vez la misma historia. Otra historia relacionada con esto, para mostrar la importancia de la dignidad del trabajo y del propósito. Había una vez un prisionero en los campos de trabajo soviético, que estuvo ahí durante 10 años, y lo tuvieron 10 años desde adentro de su celda, dando vuelta una manijita, porque le dijeron
que esa manijita del otro lado movía el molino que hacía que molía los granos para darle de comer a la gente. Y él 10 años estuvo así. Cuando lo liberan, ves que del otro lado no había nada. Y el tipo le agarra una... Desesperen que entró Alicia. Hola, Ali. Entró en una depresión terrible. Otra, Juana. Buenas a todas. El tipo entra en una depresión terrible porque se dio cuenta que estuvo 10 años haciendo algo al divino botón. Y esto es lo que sentían los judíos cuando los ponían a hacer ciudades que se derrumbaban otra vez. Así que estaban destrozados físicamente y moralmente. Cuanto más grande es el sentido del propósito de trabajo de una persona, es mayor el esfuerzo que pone en lograrlo. Los judíos tenemos que trabajamos siempre en la vida para tener lugar en el mundo venidero. Todo lo que nosotros hacemos, los que somos creyentes, es para tener lugar en el mundo venidero cerca de Hashem y no tener que volver, quedarnos allá y disfrutar del paraíso. Ese es nuestro propósito. Ok, ¿qué pasa? El pueblo pierde la esperanza. Hola, Juanita. El pueblo pierde la esperanza y Moshe retorna a Shem y empieza a protestar. Y le dice, ¿por qué has hecho el mal con esta gente? Y Dios le promete que la redención está muy cerca. Probablemente esta es una de las preguntas más emblemáticas de la historia de la humanidad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué le pasan cosas graves a la gente? A la gente buena. Todo el mundo se hace esta pregunta, pero en realidad nadie tiene la respuesta, nunca la pudieron responder. En realidad, la Torá dedica los 41 capítulos del libro de Job, que es uno de los libros, al respecto, y concluye que esta respuesta no está en la capacidad del hombre de comprender, que todo lo que sucede viene de Hashem y que el hombre no puede entender todos los caminos que Hashem tiene. Esto es lo que yo muchas veces conté de cuando pasa algo, por algo es. A veces lo puedo entender y a veces no lo puedo entender porque se ve desde arriba. Yo les conté la historia de los tres que fueron a tomar agua. Al primero se le cae la billetera. El segundo encuentra la billetera y se va. El tercero viene, toma agua y el primero viene y lo mata. Bueno, ¿qué pasó ahí? Eso, visto desde el ojo humano, es totalmente injusto. Pero visto desde arriba, el primero le debía al segundo esa cantidad de plata de la vida anterior, cuentas saldadas. Y el primero lo había matado, el tercero lo había matado al primero en otra vida. Entonces acá se la devolvió. Entonces hay muchas cosas que podemos comprender y otras no podemos comprender. El tema es tener fe de que Hashem si nos manda las cosas por algo es, aunque no nos guste y aunque no lo entendamos. Entonces, esperen que esto lo voy a saltear. Sigo con la historia. Ok. Ok. ¿Esto qué pasa? Esta misma pregunta de por qué le pasan cosas malas a la gente o por qué pasan determinadas cosas, un no creyente se queja, pero no tengan que quejarse, que no creen en Dios. ¿A quién se le va a quejar? A nadie. El que es más o menos creyente dice, bueno, pasa, pero no se involucra demasiado. El verdadero creyente entiende que esto pasa por una orden que viene de arriba. Los capataces, okay. Volvemos a las pirámides y a los ladrillitos. Estaban los oficiales egipcios que maltrataban a los judíos y también había capataces judíos, porque eran los que controlaban. Y los capataces a veces tenían que maltratar a los propios judíos. Pero estos capataces fueron castigados por los egipcios porque sus cuadrillas no podían cumplir con la tarea que era imposible de hacer la misma cantidad de ladrillos sin la paja.
Entonces empezaron a rogarle al faraón para que se apiadara de ellos, pero todos sus ruegos fueron rechazados. Y entonces ahí acusaron a Moshe y Aarón de hacer las cosas peor de la que ya estaban. Ustedes se fueron a decirle que nos deje ir y al final fue peor, nos están castigando peor. Entonces Moshe vuelve a verlo a Shem y le dice, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Y ahí Hashem le asegura que el faraón se vería obligado en muy poco tiempo a dejar ir a su pueblo. Y sigue la historia en las próximas parashot. No. Hasta acá es esta para allá. Colorín colorado, to be continued. Esta historia me encanta. Esta historia me encanta. Bueno, ahora vamos a hablar. Tengo como media hora, voy a empezar, voy a ver si llego a hacer todo y si no empiezo con una parte del tema de los ritos y los pasajes de la vida, de ver el último capítulo, que es la muerte, el entierro y la Shiva. Ok. Cuando muere una persona, aclaro que ustedes que no estaban, voy a hablar hoy de la muerte, el entierro y la Shiva, porque acaba de fallecer el jueves la mamá de una de las chicas acá del grupo. Entonces, como algunas van a ir a verla, a la Shiva, quiero explicar todos los procesos de qué es la Shiva, entierro y demás. La parashá Shemot, Shemot, que es nombres. Ok. Cuando muere una persona, empieza un periodo de duelo, que se divide en 4 etapas. La primera etapa se llama Aninut, que es el duelo previo al entierro, es decir, desde el momento que la persona fallece hasta el entierro. Después voy a explicar las 4, ¿ok? Pero voy a dar los nombres. Aninut es la primera, el segundo momento es la Shiva, que la Shiva incluye lo que es el velatorio, el entierro y hasta los 30 días. 30. Después viene la tercera etapa que se llama Shloishim en Yiddish, Shloshim en hebreo, que es un periodo de duelo de 30 días. Y después viene el primer año. No, la Shiva es más. Ahora te voy a explicar. Ahora te voy a explicar. Ok, el primer periodo es Aninut. Aninut es el periodo que transcurre desde el fallecimiento del que estaba enfermo, del que falleció, hasta que lo entierran. Durante ese periodo, que según la Torá y la Halajá y todo, tiene que ser lo más corto posible, se trata de enterrar el mismo día. En Israel, de hecho, se entierra hasta de noche, para que sea lo más rápido posible. El deudo o el doliente es el familiar del que falleció. El deudo está exento de realizar todas las mitzvot para poder concentrarse en forma exclusiva a todo lo relacionado para brindar una sepultura judía a su ser querido. ¿Ok? Entonces, a partir del fallecimiento, los deudos directos, que son marido y mujer, padres, hermanos e hijos, es decir, línea directa. Sí, que ayer no lo sabíamos. Esposos, padres, hermanos e hijos. Los deudos directos, a partir del fallecimiento, empiezan a observar las leyes del duelo. Lo primero que se hace es cortar, rasgar la ropa en señal de aflicción. Esa es la expresión de dolor más significativa del pueblo judío. Se llama la rasgadura de las vestimentas antes del funeral. Muchas veces habrán escuchado la frase, ay, se rasgó las vestiduras porque le pasó algo. Bueno, viene de acá la frase, rasgarse las vestiduras, se corta. La halajá dice que el corazón tiene que quedar expuesto, por eso la rasgadura tiene que estar hecha en la parte de ropa que va sobre el corazón. Es un simbolismo de que el corazón está partido, del dolor. Y el funeral se programa, como dije antes, lo más antes posible que se pueda. Se tiran. Y ahí
empieza la levaya. Una vez que se saca el cuerpo y se lo lleva al cementerio, al velatorio o al cementerio para toda la preparación, que voy a hablar en un momento, empieza la levaya, que es, levaya quiere decir velatorio. También es el periodo antes del entierro. Es una gran mitzvah para todos los que estamos alrededor de un deudo y de un muerto, acompañar al muerto hasta el último lugar donde va a estar. Es una mitzvah ir al velatorio. En la Levaya, la familia y los amigos se reúnen en una sala y empiezan a hacer un montón de plegarias. Y alguien de la familia tiene que contactarse con la sociedad santa que se llama Hebra Kadishá, que es la sociedad funeraria, para empezar todos los preparativos del cuerpo para poder ser enterrado. Eso se hace en el... sí, si te hablo de lo que es tablada en Argentina, el cuerpo llega y si alguien lo pone en un velatorio común, está en el ataúd y todo, pero todavía no le hicieron todo el proceso antes de enterrarlo. Cuando llegan al cementerio, a todos, cajón o sin cajón, a todos se le hace un proceso de lavado muy minucioso. No, se llama, es parte de la levayá. Sí. No lo están haciendo ahora. ¿Eh? No lo están haciendo ahora. Es imposible. ¿Cómo no lo están haciendo? En Tablada sí lo hacen porque yo estuve hace poco en un cementerio de Tablada. Sí. No pueden enterrar el cuerpo. Eso no. Ok, lo lavan de una manera muy particular y muy específica. Hay gente que estudia especialmente para esto. Pues jardín después puede ser, pero no en los cementerios judíos no. Y lo visten. Lo visten preparándolo para que se reencuentre con Hashem, con el Creador. Y eventualmente, para el día que toca, para cuando vuelva a revivir con la resurrección de los muertos. Se lo lava el cadáver y se lo viste con mortajas blancas llamadas tajrijim y a los varones aparte un talit. La tradición judía ordena que todos los judíos deben ser enterrados con las mismas vestimentas, ricos, pobres, no importa, somos todos iguales frente a Hashem. Entonces, estas mortajas que son blancas simbolizan pureza, simplicidad y dignidad. Las mortajas no poseen bolsillos, porque no nos llevamos nada. Lo único que nos llevamos puesto son las buenas acciones que hicimos. Y dignidad. Entonces, no tienen bolsillos porque no nos llevamos nada más que las buenas acciones que cada uno hizo. Las mortajas pueden estar hechas de muselina, de algodón o de lino, no de otras telas más caras. Eso es lo más básico. Y cuando lo envuelven en el talit, una de las puntas se debe cortar de ese talit. Finalmente se pone el cuerpo en cajones de madera simple. No piensen en los habituales que vemos en las películas, menos que menos, y en los que a veces hay en Tablada, que hay gente que pone ataúdes muy suntuosos. En general tiene que ser de madera la más simple posible. Porque, ahora voy a explicar eso. Ahora un segundito y ya lo explico. ¿Por qué tiene que ser la madera simple? Porque la muerte no es un estado permanente. Claro. Es temporario y esperamos a la redención y a cuando resucitan los muertos. Están en espera. Si fuese algo permanente, entonces sí, gran lujo. Por eso en los laboratorios se pone una bandera. Ahora voy a explicar. Sí. También es una manera de no distinguir entre ricos y pobres. ¿Ok? Ok. Cuando está preparado el cuerpo, viene el entierro propiamente dicho, que esto se llama kevurá. Kevurá.
Se saca el ataúd de donde estaba en el velatorio y se lo hace descender a la tumba. Todos los que están presentes se turnan para cubrir el ataúd con la tierra. La gente más observante y más ortodoxa sacan el cuerpo del ataúd y lo ponen directamente sobre la tierra y rompen la madera y la tiran sobre el cuerpo. ¿No es de los separadíes? No, Ah, no, yo es de pensé gente que era ortodoxa, no. Ok, ahí comienza la Shiva. La Shiva viene de la palabra Sheva, que es 7. Son 7 días de duelo que comienzan en el momento del entierro, no del momento que falleció. Por ejemplo, mi papá falleció un viernes a la tarde. Recién lo pudimos enterrar un domingo. La Shiva empieza el domingo. ¿Ok? Es una mitzvah morirse un viernes. La semana de duelo entonces se llama Shiva, comienza el día del entierro. Durante la Shiva, los dolientes no salen de las casas, se sientan o en el piso o en sillas bajitas, y esto es un símbolo físico de la soledad y la depresión que siente el que está de duelo. Una vez que comienza la Shiva, la atención de todos se tiene que centrar en los deudos, en los dolientes, porque es una semana de intenso dolor y la importancia de la Shiva es que la comunidad, la gente que conoce los deudos, va a acompañarlos no para distraerlos y hablar de otra cosa, es darles la oportunidad de que si tienen ganas de hablar, que hablen. Si tienen ganas de contar cosas de la persona que falleció, que la cuenten. Vamos a sentarnos ahí a escuchar, ¿está bien? No a generar. No se sirve ni comida ni bebida a los visitantes porque los que están de duelo no son anfitriones. Normalmente ponen algo para que la gente que se quiere se sirve, pero no tiene nada que ver con lo que se hace en Estados Unidos, que es toda una fiesta con comida. No, no son anfitriones, están de duelo. ¿Ok? No se saluda y los que están de duelo no saludan a los que llegan, ni cuando se despiden. Y los que vinieron a saludar, haces así. Movimiento de cabeza. Antes de abandonar la casa de la Shiva, el que se va dice una frase que es una frase de consuelo, es que Dios te consuele entre los demás dolientes de Zion y de Jerusalén. Se dice en hebreo, pero este es el sentido de lo que dice, es Amakom inahem etchem betoch sha'ar aveilei Zion beYerushalayim. Si alguien la quiere, después se la paso y vemos. En la casa donde se hace la Shiva, que preferentemente es la casa del que falleció, hay diferentes pasos que hay que hacer. Número 1, se prenden velas conmemorativas. Porque el alma de la persona se compara con una llama, ¿sí? Porque todas las personas traemos luz al mundo. La mecha y la llama también se comparan con el cuerpo y el alma. El alma siempre tiende a ir hacia lo bueno, lo mismo que la llama, que va para arriba. ¿Por qué la Shiva dura 7 días? Ok, es algo como mágico, ¿por qué siempre todo 7? Bueno, porque para la Kabbalah el número 7 es una unidad completa, que es el número natural de las cosas. Por ejemplo, uno de los 14.000 ejemplos que hay es 7 días de la semana. ¿Ok? Es un número completo. Y el Talmud explica que así como Hashem nos ordenó festejar y alegrarnos 7 días de Pesach, 7 días de Sukkot, también tenemos 7 días para estar tristes y dolientes cuando muere un ser querido. Por eso la Shiva dura 7 días. Y el Talmud también dice que el alma de la persona que falleció también está de duelo, porque está mirando su cuerpo, que su cuerpo es el que hacía las mitzvot. Entonces está de duelo por su cuerpo. ¿Por qué tapan los espejos? Ahora, vean lo que viene ahora. ¿Por qué se tapan los espejos en la casa de un deudo? Ok. Porque están las fotos también de esa persona.
fotos es otra, estas son primero los espejos. Hay diferentes motivos para esto. Primero, se tapan todos los espejos porque los deudos tienen que concentrarse en lo que sienten. Cuando uno ve un espejo, naturalmente uno mira al espejo. Entonces, y que me arreglo el pelo, y que se me metió algo en el ojo y hago así, o me miro la ropa. Y eso hay que evitar toda la cosa mundana, número uno. Porque se pierde el foco real del momento de la shiva. Número dos, en la casa de donde se hace la shiva se rezan los 3 rezos diarios, Shaharit, Minjá y Arbit. Y hay una ley que prohíbe, de la halajá, que prohíbe rezar frente a espejos porque uno se ve reflejado y es una imagen. Y no podemos rezar frente a imágenes. Entonces, no podemos rezar frente a un espejo. Se tapan los espejos porque ahí Solo los 7 días. los 7 Claro. días, exacto. La otra, que esa me la habían enseñado a mí, es porque el alma está dando vuelta. El alma está dando vuelta en la casa, al lado de su propio cuerpo. Y cuando se ve en el espejo se asusta. Por eso se tapan también las fotos, para que no se vean. Por respeto al alma que está sufriendo, porque no entiende bien lo que le pasó al principio. La primera comida que tienen que comer los deudos cuando vuelven del cementerio se llama Seudat Abraá, o comida de curación. Y suele ser huevo duro sin sal o lentejas con pan, como había hecho, si recuerdan, cuando Jacob le dio al padre las lentejas cuando en realidad vino Esav y le vendió la primogenitura por ese plato de lentejas, es porque Isaac estaba de duelo porque había muerto Abraham. ¿Por qué huevo duro y lenteja? Porque son 2 cosas redondas que no tienen boca. Y así como el doliente no tiene qué decir ante su pérdida, el huevo y la lenteja tampoco. Reemplaza a no poder hablar, a no poder decir lo que uno sufre. Ok. Se dice Kadish. ¿Quién dice Kadish? Los hijos deben recitarle Kadish por los padres y sus madres durante los primeros 11 meses después del fallecimiento. Y después de los 11 meses, el día del aniversario de su muerte, que es el día del Yortzeit, de acuerdo al calendario judío, no al gregoriano. El Kadish es una plegaria que no menciona nada de la muerte. Uno piensa, ¿el Kadish de duelo habla de la muerte? No, Kadish no habla de la muerte. Es un poema en arameo que habla del reconocimiento y la aceptación de que Hashem es uno solo y es la soberanía completa de Hashem. ¿Qué pasa si alguien fallece y no tiene hijo varón que pueda decir Kadish? Se le pide, o si está en un lugar donde no puede, perdón, una cosa importantísima, para decir Kadish tiene que haber minyan. Minyan son 10 hombres judíos mayores. ¿Qué pasa si están en una ciudad donde no hay minyan? Ok, número 1, se busca algún familiar que no tenga a los 2 padres vivos. Puede tener uno vivo, pero no los 2. El que tiene los 2 padres vivos no puede decir Kadish. Si no hay un familiar que cumpla esas condiciones, se contrata a una persona. Hay muchas yeshivot, escuelas de estudio rabínicos, que ofrecen ese servicio. Los chicos de la yeshiva, que uno le paga, necesito que hagas Kadish 3 veces por día durante 11 meses a nombre de tal persona. Exacto. Zapatos. Los deudos no pueden usar zapatos de cuero. Tienen que llevar medias o zapatillas que no sean de cuero. Otra vez, porque el cuero implica vanidad y riqueza. Y comodidad física. El que está de luto durante esos 7 días no puede, como dijimos, usar calzado de cuero. No puede bañarse o ducharse por placer, sí lo puede hacer por higiene, así que una ducha rápida, no me doy un baño de inmersión con sales. No se puede usar maquillaje, no se puede usar cremas ni perfumes, ni cortarse el pelo. El pelo es durante 30 días. Cuando el pelo es por 30 días, y si es por los padres es más tiempo.
No se puede cortar las uñas, no se puede usar ropa recién lavada, a menos que se ensucie la ropa. No se puede, sí se puede cambiar la ropa interior y las medias. No se puede llevar ropa nueva, no se puede lavar ropa y no se puede tener relaciones matrimoniales. Todo eso la primera semana. Sí, sí. Lo que se cambian es la ropa interior. Y mucha gente lo que hace es se pone por ahí una remera y arriba la remera cortada o el saco cortado. Ok, terminó la semana. Empiezan los Shloshim, los 30 días. Es decir, Shloshim es un periodo del duelo que dura 30 días y que se lleva a cabo después de un funeral. Significa 30. Shloshim significa 30, porque son los 30 días. Al terminar la semana de la Shiva, los 7 días, los que están de duelo vuelven a su rutina de la vida. Pero hay ciertas costumbres que hay que cumplir durante un mes. Durante este periodo los deudos pueden hacer actividades sociales, pueden volver a trabajar normalmente, pero hay algunas restricciones. No se cortan el pelo y no se afeitan. Un mes. No asisten a reuniones sociales ni festejos. Y si es el fallecimiento de padre o madre, todas estas leyes que dije es por un año. Ok. Después viene, no, afeitarse y cortarse el pelo sí, pero no pueden ir a fiestas ni escuchar música. Eso no puede estar en cosas festivas. Después viene la construcción del monumento, que es el Matzeibe en Yiddish, Matzeiba en hebreo. Es una tradición muy antigua que se colocaba una piedra directamente sobre la tumba, ¿sí? Y sirve para 3 propósitos. Porque uno dice, ¿por qué? Lo enterré, ¿por qué necesita una piedra? Número 1, para marcar el lugar de entierro, para que los Kohanim no pasen por ahí. La Torá prohíbe que un Cohen pase a menos de 2 metros de una tumba. No puede ir al Con lo- cementerio. No, Con lo cual, olvídate del jardín de paz. por supuesto. Jardín de Paz Jardín de Paz es un cementerio, no es un cementerio judío. No, pero no cumple. Cuando venga el Mesías y venga a resucitar a los muertos, no va a ir a Jardín de Paz. Va solamente a los cementerios judíos. Claro. No va a un cementerio mixto. 2 metros. Por eso los Kohanim no pueden ir a un cementerio, no pueden estar cerca. Ahora voy a hablar de los Kohanim. Entonces, la primera que se hizo fue poner la piedra para que el Cohen no pueda pasar. Número 2, el otro motivo es para designar la tumba con el nombre para que la gente, los amigos o los familiares pueden ir a visitarlo. No, no. Sí, ahora te voy a explicar eso de Cohen, ahora te lo digo en un minuto. Y tercero, sirve como honor a los difuntos enterrarlos bajo un monumento. En la lápida se escribe son 5 palabras en hebreo que es Tei Nishmatot Surura Bitzror Ahaim. Quede su alma atada al árbol de la vida. Expresión que alude a la vida eterna del alma. Las letras que se tallan en la piedra tienen que tener el nombre en hebreo del que falleció con el nombre del padre. En el caso de mi papá, Zelik Ben Shmuel. ¿Ok? Entonces, el nombre en hebreo. En el nombre de hebreo con el nombre del padre. El nombre completo en español, en nosotros que hablamos español. La fecha de nacimiento y fallecimiento según el calendario judío y según el calendario gregoriano. 17 de Tamuz, de tal 5700 tanto, o 3 de septiembre de 1971. También se ponen las 2 cosas. Incluso los que nacieron muertos o bebés que no sobrevivieron más de 30 días, se les deben colocar lápidas. Y hay una tradición de que uno espera 12 meses para poder poner el Matzeibe, pero hay razones y muchas cosas muchas fuentes que dicen que hay que hacer la construcción lo antes posible. ¿Sabés lo que decían en
Hay mucha gente que no puede pagarlo enseguida, entonces Bueno, hay diferentes motivos, exactamente, pero hay que tratar de ponerle el monumento lo antes que se pueda. Y si no es posible, si no se puede hacer en el momento de la Shiva o a la semana o cerquita, hay que tratar de hacerlo por lo menos para los Shloshim. El Shloshim es los 30 días, recuerden. No se ponen fotografías, ¿perdón? Ahora voy a hablar del alma. Ahora voy a hablar del alma. Las fotografías no son de buen gusto. ¿Por qué? Porque las almas dan vuelta arriba de sus tumbas y no les gusta verse. Sufren cuando se ven, por eso no se ponen fotos. Si uno tiene familiares que tiene ya la foto, ya la deja. Porque yo no lo enterré a mi abuelo. Y cuando lo enterraron a mi abuelo, le pusieron la foto. Yo no voy a ir a sacar la foto de mi abuelo ahora, ¿ok? Pero cuando enterramos a mi papá, no le pusimos foto, porque sabíamos que no se debe poner foto. De hecho, hay algunas autoridades que sostienen que las fotos están prohibidas. ¿Por qué? Porque la persona debe ser recordada por sus actos y su amor y todo lo que hizo bueno y no por una foto, no para verle la cara. Hay parte hay de todo. Hay de todo. Vos podés pedir qué tipo de servicio querés, si querés ortodoxo, hay de todo en Tablada. Pero casi todas las cosas tienen fotos. Bueno, porque eran de la de antes. No, ahora la mayoría, yo te digo que la mayoría no tiene. Hay toda una, bueno, eso en otro momento, porque si no, no llego, porque tengo que terminar. Visitas al cementerio. El alma sigue siempre ligada al cuerpo. Se va desprendiendo cada vez más, pero siempre sigue ligada al cuerpo. Y se acostumbra a visitar el cementerio en ocasiones especiales para pedirle a las almas de quienes están ahí que intercedan ante Hashem en nombre nuestro. También cuando hay un casamiento, por ejemplo, se va a decirle a los abuelos, ven, se casa tal, como que los invito a a la festividad. No es costumbre judía dejar flores, nunca. Hay quien tiene la costumbre de dejar una piedrita. Hay varias razones para esta costumbre. Número uno, al dejar una piedra le estamos honrando a nuestro ser querido para que le sepa demostrarle que fuimos a visitarlo. Dos, antiguamente las tumbas estaban cubiertas con piedras. Entonces cuando uno iba a visitar al fallecido, le rellenaba con más piedras para asegurarse que el lugar no sea abandonado y eventualmente profanado o que por los animales o alguna tribu. Y la razón de por qué justamente una piedra y una flor es que la piedra es eterna y la flor no. El cementerio es un lugar sagrado. Y las almas están flotando ahí arriba de las tumbas. Entonces, para las almas es muy grato ver que sus hijos o los parientes van a visitarlo, que recen y que dense de acá. Hay un montón de tumbas alrededor. Sí. Los cementerios en Israel en ningún lado tienen horario. No, pero fuera de eso, las otras almas, porque todos pasamos por Para las almas no tienen tiempo. Para las almas no hay noche o día. No, pero todos le pasan por el Sí, pero... van a una. Bueno, acá va. Está prohibido que los Kohanim se acerque a un féretro o a una tumba. Puede ir al cementerio y rezar de lejos. ¿Está bien? A no menos de 2 metros. Sí, puede ir y quedarse en el edificio. No puede entrar a la parte donde están las tumbas. Tiene que estar mínimo 2 metros de la tumba más cercana. No, las mujeres embarazadas tampoco. No, embarazadas no. No. Si el fallecido es pariente del Cohen, padre, madre, hijo, hija, hermano o hermana, ¿está bien? O cónyuge, es una mitzvah que participe del entierro. Y es el único momento donde puede estar cerca de un cadáver o un féretro, el Cohen. Y el otro momento es el Cohen, es una mitzvah de ocuparse de, si fallece una persona que no tiene parientes, el Cohen es el que se tiene que ocupar del entierro de esa persona. Entonces, es muy importante visitar la tumba de un fallecido. Número uno,
el séptimo día de la Shiva. Número 2, el día 30, el de los Shloshim. El día después, a los 12 meses, el día del Yortzeit, a los 12 meses, al cumplir, y después, para cada aniversario del fallecimiento, cada Yortzeit. El séptimo día y el Shloshim y los 12 meses se calculan desde el día que se hizo la sepultura, no el fallecimiento. Si mi papá murió el 3 de septiembre, pero lo enterramos el día 5 de septiembre. Desde ahí se cuentan 7 días, 30 días y 12 meses. Entonces, El Yortzeit, esa parte, porque el Yortzeit va a ser el día que correspondía al 3 de septiembre. ¿Se entiende? todo esto que están apareciendo ahora, los secuestrados que aparecieron, Es terrible. es ahora empieza todo. Claro, cuando... Sí. La fecha de fallecimiento y aniversario deben ser consideradas de acuerdo al calendario hebreo, no al gregoriano. Ok, es aconsejable no visitar la tumba del fallecido durante el primer año, con excepción de estas fechas. Cuando se visita el cementerio para el aniversario del fallecimiento de los padres, se acostumbra a no visitar otras tumbas. ¿Viste que uno voy a visitar a todos? No. Si voy al Yortzeit de mi mamá o de mi papá, voy solo a eso, no visito otras tumbas. ¿El cumpleaños? Sí, no el tema de De los 7 de exacto. No. ¿Qué se hace al visitar el cementerio? Al ingresar se dice una oración especial si uno hace más de 30 días que no visita el cementerio. No se visita más de una tumba a la vez, si van. No se visita más de una tumba más de una vez por día a la tumba. No se puede pasar. Yo no puedo ir, bueno, la voy a ver a mi viejo, después voy a ver a mi voy a mi seis, y vuelvo a saludar a mi viejo. No. Es una vez por visita, se puede visitar a cada tumba. Se la das a uno y se lo das al otro. Por eso mucha gente entra por un lado y sale por el otro. Hace como una vuelta. Bueno, eso ya les dije. Se da acá en nombre del que falleció. Sí, se vuelve por otro lado, exacto. Y cuando hay minyan se dice Kadish. Si no hay minyan se leen salmos. Las mujeres, como no contamos para minyan, tenemos que leer un salmo, algún salmo en la sepultura. Al salir del cementerio nos lavamos las manos 3 veces alternadas. No nos secamos con ninguna toalla y no usamos el agua que dejó otro. Lo tiramos así y nos llenamos y nos tomamos. ¿Por qué? Porque siempre que se va algo santo, como el alma de la noche cuando me voy a dormir, o el alma del muerto, vienen fuerzas negativas que tratan de llenar ese espacio, y se vuelve todo impuro. Entonces, y las manos es la parte del cuerpo que más va hacia el exterior. Entonces se vienen a las manos las fuerzas impuras. Por eso me lavo las manos para sacármelas. Y absolutamente prohibido la cremación. ¿Por qué? Porque la Torá dice, no solamente, la Torá dice, de la tierra vienes hasta la tierra vas, y aparte el cuerpo es sagrado. El cuerpo es algo que Hashem nos prestó, así como nos prestó el alma. El alma vuelve a Hashem y el cuerpo queda ahí esperando la resurrección de los muertos para cuando venga el Mashiach, para que el alma vuelva al cuerpo y se levante. Entonces, prohibidísimo la cremación y prohibido la mutilación de los cadáveres. Por eso los judíos no aceptamos las autopsias, salvo en caso muy específico. No se hace autopsias, el cuerpo tiene que estar entero. Mucha gente no puede enterrar a veces a sus familiares, como pasó cuando se cayó el edificio de Surfside, porque le entregaban pedacitos de sus cuerpos, no le entregaban. Entonces, hasta que no estuviera todo el cuerpo entero, no los podían enterrar. ¿Y el asunto de la entrega de órganos? Eso lo vemos en otro lado, en otro momento. No se puede. Entonces, aparte lo de la cremación, como el alma se va despacito del cuerpo, al cremarlo, lo estamos diciendo al alma, andate, y sufre muchísimo el alma cuando hay una cremación, porque es algo abrupto. Bueno, hasta acá llegué, no puedo creer que llegué con las dos cosas.
Igual les voy a mandar la grabación. Y la próxima va a ser el lunes 27, que es el cumpleaños de mi hijo, pero vengo a dar la clase igual. Y voy a empezar con las brajot de la mañana. Sí. Porque a algunos ya les expliqué y a otros no. Así que aquí está. Bueno, después paso el video. Chao.